Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, a cual 70 y a cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Te damos gracias, Papá Dios, en el nombre de Jesucristo, por el amor suyo, su gracia, la cual es grande en nuestra vida. Gracias porque estamos creciendo, usted es el edificador. Gracias en el nombre de Jesucristo por alumbrar, Señor, lo que en sí estamos leyendo, para que ese conocimiento quede, Señor, de una manera garantizada de parte suya en la mente nuestra. En el nombre de Jesús, gracias. A muchos y muchos todavía he podido escuchar acerca de esta enseñanza, que se lo aplican mucho a los hijos de Dios, y en realidad que esto solamente un verso bíblico se le concede a los hijos de Dios. El resto no pertenece a los hijos de Dios, y es por aquí donde muchas personas piensan que la salvación de ellos está en tela de juicio, en tela de duda. O sea, que hay duda en sí de ciertos personajes cristianos que puedan estar en sí, si el Señor viene, irse con ellos para arriba. En este aspecto, el sembrador es Jesucristo. Y dice que todas estas personas que le seguían eran personas gentiles, recordando de que ya ellos habían rechazado a Jesús cuando le estaban pidiendo señales a Jesús, y etcétera, etcétera. En esta área, Jesús está hablando con los seguidores de él en aquel tiempo, que siempre yo les llamo incrédulos toditos, porque ni uno le creyó al Señor. Como existen hoy día que no le creen al Señor. Y es aquí este punto donde solamente los hijos de Dios, los hijos, son los únicos que pueden obedecer a Dios. Nadie más puede obedecer a Dios. Por mucho que a una persona le pueda gustar el Evangelio, le pueda gustar los cánticos, la música, no significa que una persona es un hijo de Dios. Un hijo de Dios se conoce cuando ama a Dios. Y cuando una persona ama a Dios, ama la voluntad de Dios. Porque muchas personas aman a Dios a su manera. Cuando todo va bien, es un acto de glorificación a Dios. Cuando las cosas no están bien, es un acto como que en sí, ¿qué estará pasando entre Dios y mi vida? En esta área, los hijos de Dios, al amar a Dios, están amando la voluntad de Dios. Es como que alguien me diga: mi hermano, yo lo amo a usted, pero no me gustan sus enseñanzas. Yo le digo: eso es falso, usted no me puede amar a mí y no amar las enseñanzas. Es como, por ejemplo, decirle a una persona: yo lo amo a usted, hermano, pero lo que no me gusta es lo que usted habla conforme el Evangelio. No podemos ser hipócritas en ese aspecto. Y la hipocresía no pertenece a los hijos de Dios. Nosotros somos seres transparente en ese aspecto. La transparencia solo pertenece a los hijos de Dios. Cuando yo vengo y hablo, por ejemplo, Jesucristo le dijo en cierto momento a muchos que le estaban escuchando a él sus parábolas, incluso
estaban también los discípulos, a uno les dijo que eran hijos del diablo. Y déjeme decirle algo, Jesucristo no podía amar a los hijos del diablo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Jesús cuando oró por los hijos de Dios, que no todo el mundo es hijo de Dios. El Hijo de Dios se conoce por amar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en el conocimiento de Jesucristo. Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, está en el Evangelio de Jesucristo. Pablo fue claro y dijo definitivamente que el Evangelio que él anunciaba no era un Evangelio de hombre, ni enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Una persona que no ama el Evangelio de Jesucristo dado al apóstol Pablo es una persona que no es hijo de Dios. Porque el que ama a Dios va a amar también lo que Dios ha dado. Oído con esto, antes de entrar en esta área, yo quiero que diga, Juan capítulo 6. Mire lo que dice Juan capítulo 6. Sin perder Mateo 13. Para que nosotros podamos ver aquí, Juan capítulo 5, perdón. Juan capítulo 6 dijimos, ¿verdad? 5. Ok. Vamos a ver acá, creo que se lo voy a tener que leer ese verso bíblico. El capítulo 8 es, y el verso 47. Dice, el que es de Dios, fíjense esto importante lo que habló Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Fíjense bien. Aquí no puede haber duda de esto. El que es de Dios. Muchas personas pueden oír a Dios. Y esa es la enseñanza de ese capítulo de Jesús. Pero no todos están aptos, capacitados para recibir de parte de Dios. Una cosa es oír a Dios y una cosa es estar apto de parte de Dios para recibir las palabras de Dios. Hay un dicho muy mundano que es una realidad y dice, lo que le entra por uno le sale por el otro, lo que le entra por un oído le sale por el otro. No es lo mismo escuchar que retener. La palabra retener proviene de Dios, porque el que retiene es la fe y la fe es de Dios. Si una persona no retiene, no es de Dios. Puede oír, pero no es de Dios. Y yo en esta área, yo estoy tan convencido. Y aquí no existe medida de fe. Porque la medida de fe que vamos a establecer, el cual oyó al 100, al 70 y al 30, una persona por lo menos, un hijo de Dios, tiene que estar en el 30 para oír. Tal vez no va a estar en el 70 como podemos estar nosotros, pero por lo menos un 30% de recibir lo que es de Dios. No todo el mundo está de parte de Dios. Retener lo que Dios habla. Por eso es que Jesús habla acerca de esto y dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios.
Déjeme decirle de que Dios estaba hablando por medio de Jesús. Pero ¿por qué dice Jesús, ustedes no la oyeron? Jesús no está diciendo, ustedes no la oyeron como la manera de poderlo oír con los oídos físicos, sino de retenerlo con los oídos espirituales. Una cosa son los oídos espirituales y una cosa son los oídos naturales. En los oídos naturales todos pueden oír, pero no todos pueden oír a Dios a través del oído espiritual. Por eso Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque Jesús estaba hablando y diciendo que Él y el Padre eran uno. Y la gente decía, ¿cómo es posible que esta persona pueda decir que Él y el Padre eran uno? Entonces, solamente el que es de Dios puede oír la voz de Dios y retener lo que es de Dios. Hoy día nosotros hablamos de un evangelio de gracia, el cual está en la Escritura, y no todo mundo está apto, capacitado de parte de Dios para poder recibir. A veces me pongo a pensar, ¿será que está en proceso Dios para la salvación de esta persona? Porque déjeme decirle que el que es de Dios tiene que tener el 30% por lo menos. Y si está creciendo en el conocimiento de gracia va a llegar a un 70%. Y si sigue creciendo va a llegar a un 100%. Entonces ahora regresemos a lo que dice entonces Mateo capítulo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa. La casa aquí está representando el lugar donde se encontraba con los judíos, y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Aquí esto ya está viendo en sí que son los gentiles. Y entrando en la barca se sentó. Que todo eso tiene simbolismo, pero que no vamos a entrar en ello porque yo soy muy poco para entrar en esos tipos de simbolismo, porque a veces se especula tanto, ¿verdad? Decir esto y lo otro. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola. Importante, dice que Jesús hablaba por parábola. La parábola no todos las entienden. La parábola hay que saberla interpretar, como dijimos anoche, que había dos cosas importantes en nosotros acerca de las arras que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu, que es como unas arras, como una prenda para una seguridad de nosotros, para la salvación que Dios nos ha dado. Hablamos también de que el Espíritu de Dios está en nosotros, no solamente para asegurarnos que somos hijos de Dios, sino para darle crecimiento, para que alumbre lo que está oscuro. En esta área, una persona, si es hijo de Dios y ha oído la voz de Dios, tiene que estar completamente seguro que la salvación ha sido de Dios y ha sido por gracia de Dios. Si una persona no cree la salvación por gracia, déjeme decirle, conforme el conocimiento de Cristo que estamos hablando, yo puedo dudar de la salvación de una persona, decir en sí, esta persona predica a Jesús, pero no predica conforme la fe de Jesús. Puede ser que enseñe acerca del Evangelio, pero no esté enseñando verdaderamente el Evangelio, el cual Dios quiere que se enseñe. Por eso Pablo le dijo a los corintianos, en la segunda carta de Corintios, el capítulo 2, capítulo 11. Segunda carta de Corintios, capítulo 11. Y en esta área le dice el apóstol en la segunda carta de Corintios, verso 4. Verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que
de la única manera como yo puedo ser desviado es que yo no sea